Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en otro foro organizado por Caja Canarias, que vuelve a ser la casa del diálogo, del debate, de la palabra, en tiempos de corrientes desgraciadamente bastante negativas sobre la realidad de la convivencia. Siempre hemos sido sociedades diversas a lo largo de la historia, lo seguimos siendo más en el tiempo actual en el que se ha democratizado el viaje, donde todos tenemos más posibilidades de movernos en teoría, pero sin embargo hay una corriente ideológica, mental, que está construyendo muros en muchos sentidos, no solo los muros físicos, sino también los burocráticos, los mentales, que son quizás los más difíciles de derribar. Y en ese contexto actual, Caja Canarias pues, establece este foro, visibilizando Contracorriente, donde tenemos la fortuna de contar con voces que nos van a ayudar a entender muy bien la realidad migratoria. La verdad que me emociona un poco, estoy un poco sensible, porque tenemos a personas aquí que sacrifican en buena medida su trayectoria profesional, su vida y muchas cosas para defender la realidad, el discurso migratorio. Bueno, me van a ayudar a pasar este momento. Estoy mayor. Vengo de un mes cubriendo la realidad del genocidio de Gaza y eso me marca mucho, ¿no? Cuando hablo de la realidad de los refugiados, de los desplazados. Y quiero agradecer a Caja Canarias de verdad que se atreva en estos momentos a enfrentar esta realidad. Así que, para empezar, y mientras cojo aire, voy a decirle a mi amiga Jessica Retis, que es la primera que voy a presentar, voy a ir presentando uno a uno. Es profesora, es la primera latina que ha dirigido una escuela de periodismo en los Estados Unidos. He tenido la suerte de conocerla desde hace más de 25 años en su trayectoria profesional. Investigadora, periodista, siempre cercana. Ella es peruana global, casada con un español, con hijos españoles, vive en Arizona, estudia la realidad de los latinos ahora mismo en una investigación entre Francia y España. La conocí en la universidad, en la academia, sigue en la universidad y es una de las referentes para mí en cuanto a la construcción de un discurso responsable del periodismo sobre la movilidad humana. Jessica, bienvenida. Pues muchas gracias, no me vas a hacer llorar, Nico, por favor. Es cierto, nos conocemos hace mucho. Cuando yo empecé, era estudiante de doctorado, estaba haciendo mi tesis y mi investigación era sobre cómo la prensa española cubría los migrantes latinoamericanos. Y me encontré con un tal Nico Castellanos que estaba haciendo algo bien, de los pocos. Y entonces, por supuesto, me acerqué a él y desde entonces ha habido no solamente una colaboración profesional, sino una estrecha amistad, porque somos pocos los que hacemos cosas a contracorriente. No es fácil porque estamos en sistemas mainstream. Me van a disculpar el Spanglish, pero esta es la realidad de los latinos que vivimos en Estados Unidos. Hablamos los dos idiomas al mismo tiempo. Y el español crece a pesar de las políticas lingüísticas discriminatorias. Creo que foros como estos son necesarios para podernos entender en un momento en que el discurso está muy polarizado, cuando en realidad debería ser un discurso más de comprensión, más de buscar lo que nos une que lo que nos diferencia. Y hablar de movilidad humana y de migraciones es indispensable, pero hablarla con un sentido del deber, un sentido profesional, and cultural responsive. ¿Cómo traduzco yo esto? Entendiendo las culturas, las diferentes culturas, y tratando de representarlas de manera adecuada y respetuosa, que es lo que intentamos hacer en la frontera entre Estados Unidos y México. Mis respuestas van a ser breves porque como somos muchos, entonces voy a ceñirme a ser breve para que así podamos tener muchas ideas para compartir. Sí, vamos a hacer esta ronda de presentaciones primero y luego vamos a ir al debate. Más cerca de mí tengo a Claudia Neira, que es una excelente comunicadora profesional. Ha tenido que salir de Nicaragua por la situación que se vive en Nicaragua. Hoy en día no hay que explicar lo que es un refugiado, lo que es alguien que vive una guerra, porque estamos viviendo una guerra en directo. Bueno, una muy mediática, otras en paralelo que no lo son tanto, pero la de Gaza nos ha hecho entender, desgraciadamente, lo que es una población asediada, lo que es el derecho al asilo, lo que es el derecho, incluso en el marco de la guerra, a la alimentación, a la protección internacional.
Pero hay otro tipo de refugiados, otro tipo de personas que tienen que salir de sus países porque las condiciones políticas, de seguridad, les condiciona salir de ahí. Y Claudia Neira es un ejemplo, ha tenido que salir de Nicaragua, aunque también su vida es un poco mapamundi. Claudia Neira, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Nico. Gracias a todos y gracias a Caja Canarias. Yo creo que estar aquí, que es un puerto, pero también es un puerto de ideas en donde la pluralidad es necesaria y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de extremismos, en estos tiempos de radicalización y de genocidio, más que nunca la palabra es lo que nos va a mantener vivos y lo que nos va a hacer también imaginarnos nuevos mundos y trabajar para conseguir estas nuevas realidades. Yo creo que además hemos tenido la suerte de coincidir con esta mesa que hoy que nos conocíamos decíamos, pero ¿cómo hizo Nico esta magia? ¿Verdad? Y gracias también a personas como Nico que apuesta por traer a esta otra parte de España, que son las islas, esta diversidad de gente y atraernos a nosotros acá, porque nos permite también conocer, en este caso que ahora yo también soy española, este otro que también es mi país, que de lo contrario solamente es una referencia lejana. También está ahí Eloy, que es una fuerza en Fuerteventura, y también que son estas personas que están todo el tiempo luchando porque haya realmente un intercambio entre las islas y la península. Así que gracias. Como van comprobando los perfiles, la apuesta de este foro va más allá de la mirada habitualmente simplista sobre la realidad migratoria, que suele tener la mirada mediática en los muelles, en la imagen de la patera. Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad, no tenemos que explicarlo en Canarias, un pueblo que ha salido y ha salido durante siglos, ahora somos un territorio de destino. Pero nuestra intención con este foro durante estos días, con las distintas apuestas, es que miremos la sociedad diversa desde muchos puntos de vista. Y los perfiles que tenemos aquí construyen la España real y la Europa real y el mundo en el que vivimos, ¿no? Más allá del reduccionismo mediático o político. Hablando de política, Tess Sidi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Tess Sidi es una diputada en el Congreso de los Diputados, por Más Madrid, por el Grupo de Sumar. Normalmente se destaca de su trayectoria que es una niña que estuvo acogida por una familia en España, una niña saharaui, que quizá los saharauis ahora no tengan que volver a explicar lo que supone estar ocupados, ¿verdad?, con esto que está pasando en Gaza. Y igual, estábamos hablando hoy que normalmente se destaca su perfil por su construcción, por cómo ha ido construyendo su trayectoria curricular, su vida, y cómo le ha marcado nacer en un campo de refugiados. Pero Tess Sidi es mucho más. Es una española con una formación académica brillante que venía de la empresa privada, de un gran banco, dirigió un gran departamento con muchas personas a su cargo, una brillante estudiante, y que decidió implicarse en la actividad pública porque quiere contribuir a que esta sociedad sea mejor. Y creo que era muy oportuno que estuviera también como nosotros porque Tess representa seguramente la España que queremos, que es la España que se enriquece y que nos aporta todo eso. Tess, bienvenida. Y te lanzo directamente esa pregunta, ¿no? Hablamos, ¿qué se puede hacer desde la política, tú que ahora estás en la política, para que se entienda mejor la convivencia y parar sobre todo esa corriente tan negativa que hay, esa la realidad de los que componen España hoy? Bueno, lo primero, gracias Nico por esa amable y amorosa presentación. Buenas tardes a todas las y los canarios que estáis hoy un lunes por la tarde escuchando en un debate reflexivo, tranquilo, que muchas veces ni el Congreso de los Diputados ni los espacios mediáticos nos permite, y ya ni las cenas entre cuñados nos permite un debate reflexivo sin que termine entre pugnas. A mí y a muchos saharauis nos gusta llamarnos canarauis, yo de hecho inventé ese término, por la cercanía que tenemos con los y las Canarias, y yo, obviamente, para joder a los madrileños, les digo que Canarias no es volcánica, sino que se desprendió del Sáhara Occidental. Por eso tenemos tantos saharauis y tantos canarios implicados con el pueblo del Sáhara Occidental. Así que ese agradecimiento. ¿Qué se puede hacer desde la política institucional? A mí me gusta mucho narrar cómo llego yo a la política institucional, cómo llega una ingeniera de datos dedicada a programar y a la inteligencia artificial a implicarse en la política institucional. Y yo creo que mi generación llega primero por un hartazgo. Es verdad que yo nací haciendo política porque irremediablemente cualquier persona que nace en un campo de refugiados inicia su trayectoria política luchando por los derechos materiales más básicos, desde el agua, desde la comida y desde el acceso a la educación. En un campo de refugiados, a mí muchas veces podía tener un plato de comida, pero muchas veces me faltaba un sacapuntas para sacarle punta al lápiz para poder hacer los deberes. Y esa es la realidad más dura de un refugiado, y muchas veces hablamos en términos humanitarios de comida, alimentación, pero muchas veces la realidad, perdóname la expresión, es tan jodida
como esa, ¿no? Yo tenía mucha aspiración de estudiar, pero si no tenía un sacapuntas para hacer los deberes, entonces hacíamos mucha política comunitaria porque había 5 sacapuntas en el barrio 4 donde yo vivía y esos 5 sacapuntas eran un tesoro para los y las maestras para rotarlo, ¿no? Yo creo que lo que le ha pasado a la política institucional a lo largo de estos años o por qué ha emergido este tipo de cosas es porque hay cierta... Para mí, cuando yo llego a la política institucional, obviamente una vez he ganado los derechos materiales de los que antes hablaba, ya tenía un trabajo estable, ya tenía una buena carrera y ya sobrevivía en Madrid, me sentí primero con una gran deuda con mi pueblo, el pueblo saharaui, porque habíamos entrado en guerra en el 2020, pero no veía unas referentes que tuvieran empatía con el pueblo saharaui o empatía con la realidad migratoria. ¿Y esto qué quiere decir? Hablamos mucho en términos de solidaridad, pero jamás empatizamos con la realidad del otro. Y esa falta dentro del discurso de la izquierda transformadora, esto yo no se lo voy a pedir a alguien, no a alguien, sino a un partido como el Partido Popular, pero sí que a la izquierda transformadora, y es porque en los espacios públicos, mediáticos, de la política institucional, hay muy pocas personas que hayan podido pasar por lo mismo que yo. Y no hablo de nacer en un campo de refugiados, sino que hayan hecho una cola migratoria, que puedan empatizar de alguna manera sin que sea simplemente ese discurso constante, ¿no? Porque igual que la clase trabajadora ya no es la misma, ya no hablamos del trabajador de la fábrica, sino que uno que trabaja en una consultora es clase trabajadora, uno que está en una fábrica es clase trabajadora, el que reparte comida delivery también es clase trabajadora. Tenemos que hablarle a toda esa clase trabajadora. Los migrantes y la comunidad migrante no somos igual. Estamos aquí muchas personas que hemos atravesado situaciones muy diferentes, pero probablemente lo que más nos una es la burocracia, la institución y cómo accedemos a ella. Y pasa muchas veces porque no tenemos acceso a la participación política. Y esto para mí es algo clave, si me enrollo me cortas, Nico, pero me parece algo clave porque yo cuando accedo por primera vez a votar en España, me voto a mí misma en 2023. Y no es porque yo tenía una dejación o un desinterés por la política, sino porque existe todo un sistema administrativo que imposibilita la participación política. Y eso hace que las personas que nos representen en la política institucional o que puedan conocer de alguna manera mejor nuestra realidad, no tengan esa puerta abierta. Y eso hace que sea muy complicado. Y una vez entras, como yo, que es como algo inédito, llegar a la política institucional, la izquierda transformadora lo que quiere es que tú hables de cosas de migrantes. Y yo me he sentado muchas veces con ellos y les he dicho, ¿qué es eso de las cosas de migrantes? Digo, ¿qué le pasa a los migrantes que no le pasa a mi vecina del tercero Mari Carmen? Digo, porque a mí me gusta que recojan la basura en la calle. Si hay una contaminación de CO2, yo también me voy a morir igual. Y yo les dije, es que yo vine a la política no solo para hablar del pueblo saharaui, no solamente para hablar de cosas de migrantes, que no existen cosas solo de migrantes. Somos clase trabajadora. Y yo ahí me di cuenta que el sistema en el que vivimos, capitalista, ha hecho creer incluso a la izquierda transformadora que tenemos que luchar desde una concepción de minoría. Y yo creo que reside ahí el error. Afrontamos el poder, afrontamos los espacios de transformación desde nuestra concepción como minoría. Y yo les dije que yo no quería hacer eso. Porque yo soy mujer migrante, probablemente yo, aunque Marruecos sea el país que oprime al pueblo saharaui actualmente, comparta con una mujer marroquí en España el 90% de las adversidades que atraviesa como mujer migrante, o simplemente por ser árabe, la islamofobia, ¿no? Yo puedo ser atea, más atea que las piedras, pero por el simple hecho de ser saharaui, ya el poder me va a afrontar desde una categoría, o me va a segregar, o me va a afrontar. Y eso, la izquierda transformadora, o digamos los espacios cuando hablo de izquierda transformadora no hablo de partidos políticos, hablo de espacios de reivindicación, hablo absolutamente de instituciones, de muchas cosas, ¿no? Y es porque afrontamos nuestra lucha desde una minoría y no desde una transversalidad. Y lo dejo aquí porque esto da para... Está abriendo muchos melones. Muchos melones, pero por eso lo dejo ahí. Vamos a seguir con la ronda de presentación y luego vamos a entrar ya en debate entre nosotros. Me gustaría invitarles a conocer a Ivonne Armentero, que es un poco la voz más canaria de la mesa en la tarde de hoy. Ivonne es de La Habana, sabe muy bien lo que supone resistir e inventar, como dicen los cubanos, para salir adelante.
y llegó a Tenerife hace 12 años. A los 3 días de llegar a Tenerife se enamoró y vive con el amor de su vida, que es chicharrero. Ha conseguido traer a parte de su familia aquí a Tenerife. E Ivonne es la Canarias que queremos, la Canarias que enriquece. Esta enfermera que de repente viene, se forma, ahora es divulgadora, es formadora y además es la directora del Instituto Intercultural Canario, que es la primera entidad, digamos, que asocia los intereses de las personas que han llegado a Canarias a establecerse entre nosotros, creada por los propios migrantes. Ivonne, chicharrera cubana, que encontraste el amor en Tenerife. ¿Cómo ves tú esta realidad desde Canarias, con preocupación, con esperanza? ¿Crees que somos más lo que pensamos que se va a imponer el sentido común? ¿O crees que este pico actual de racismo o de supuesta tendencia de voto a la ultraderecha racista te preocupa también en las islas? Bienvenida. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias a todas aquellas personas que han hecho posible un encuentro como este, tan necesario. Gracias por las compañeras y compañeros que comparten la mesa hoy conmigo. Es un privilegio. Yo pienso que Canarias hace un esfuerzo muy, muy grande y se ha mantenido fiel a su tradición de migración. De hecho, por eso se hacen eventos como este y otros en los que hemos participado. Se está haciendo un esfuerzo. No se está dejando al azar la solución. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Y podemos ver todas aquellas manifestaciones, toda aquella política implícita de odio y aquellos mensajes, lo podemos ver desde un ángulo de desconocimiento. La ignorancia mata a los pueblos y genera contradicciones que pueden acabar con una sociedad en menos de nada. Si al inmigrante que llega se le dice: lo que tú traes no se te reconoce, tu cultura, tus costumbres, nada de eso vale, ni tu educación, y al nativo que quiere acoger, que hace hasta lo imposible, porque he visto personas en Canarias desviviéndose por acoger, por ayudar, desde el desconocimiento, auxiliando al que llega. Se le dice a ese que está, que ese que acaba de llegar le va a quitar lo que tiene, es divide y vencerá. Entonces, desde el Instituto Intercultural Canario ahora mismo llevamos a cabo un proyecto de investigación con relación a la inmigración, tanto a migrantes retornados como a aquellas personas que emigran. Y hemos visto algo en común, y es el deseo de integrarse. Y que lo que facilita esa integración es generar una red responsable, tanto comunitaria como de entidades públicas, desde el gobierno hasta la comunidad, donde el inmigrante sea parte de la comunidad, donde se destape, se cambie. Si las personas conocen, y hemos ido por colegios a distintos institutos con un proyecto, le comentaba yo a Nicolás, que se llama Con otra mirada, la inmigración con otra mirada, y describimos la realidad de la inmigración, y las personas dicen: pero es así, es así. Y no solo se gana en sensibilidad, sino que se gana también en empatía, en solidaridad, en apertura. La multiculturalidad es riqueza. Cada uno de los inmigrantes que llega tiene cosas que aportar. Como mismo, a los inmigrantes que llegamos nos gusta el gofio canario. Y entonces, como prometí, no me voy a extender más, porque un cubano a quien se le da la palabra no tiene para cuándo acabar. Yo le dije que no me hiciera un Fidel, Te ha ganado la Sahara. pero de momento lo ha cumplido. Hay una expresión que utilizó Ivonne esta tarde cuando compartimos un rato para preparar la charla que me ha gustado mucho, sobre nuestro siguiente invitado. Él forma parte de la comunidad migrante invisible. Es italiano, es Filippo Ricci, es el corresponsal en España
de la Gazzetta dello Sport, colaborador de la cadena SER en Carrusel Deportivo. Y usted dirá, ¿qué hace un italiano que habla de deporte en esta mesa? Pues forma parte de nuestra sociedad. Los italianos, tanto en Canarias como en España, son una de las comunidades que más ha crecido en los últimos 10 años. Y forma parte de, cuando hablamos de los migrantes, ¿con qué gafas miramos a los migrantes? Un italiano blanco, es el único hombre blanco del todo representado en esta mesa, y que nos gustaría, o sea, por eso le hemos invitado, que participe también como ciudadano, periodista, italiano, formador, digamos, de opinión pública, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a Filippo Ricci. ¿Qué tal? Bienvenido a participar en esta mesa. Y Filippo, hablando un poco de todo esto, ¿tú te sientes del mismo grupo que Jessica, que Claudia Negra, que Tess o que Ivonne? ¿O no has tenido en ningún momento la percepción de migrado a España? No, totalmente. Yo aquí me siento muy a gusto. Está claro que hay, no he nacido en un campo de refugiados, pero no tiene que ser una culpa. Al final, no, para nada. Me refiero pero a la gafa, como lo has percibido. En la tú. realidad, así que yo he vivido 6 años en Londres, que también es interesante porque es otra situación, otra ciudad y otro país muy complicado. He empezado a ir ahí en los años 80, cuando había los riots, las revueltas políticas de inmigraciones, el National Front, siempre lo he seguido. Después de ahí se han movido y ahora han vuelto atrás, ¿no? Hasta el Brexit, que es la negación de lo que estamos aquí. Y después vine aquí y con gran curiosidad me encuentro muy a gusto. Y sí, yo lo he pensado, digo, bueno, pero ¿qué pinto yo aquí? Y bueno, está bien como, además, primero cuando uno vive en el extranjero es siempre interesante porque yo tengo 3 hijos, van al colegio italiano, mi pareja es italiano, pero el primer idioma es el castellano, así que formamos parte de esta comunidad y muy a gusto. Y además, en este tema, en este debate, yo me ocupo de deportes, que es lo más básico, quizá, es el lenguaje más sencillo, que más llega. Y soy italiano, miro mi país desde fuera con enorme preocupación, porque vosotros aquí, bueno, nosotros tenemos un tema político con un partido de extrema derecha que dice algunas cosas. En Italia este partido está al gobierno, así que ya hemos dado un paso adelante en este sentido negativo. Y así que tú lo miras desde aquí y dices, estoy muy afortunado, pero, porque no vivo ahí, pero yo trabajo por un periódico italiano, así que lo vives, empieza a vivirlo un poco mal y después empeora porque dices, ¿por qué mi país está así? Pero vuelvo al deporte, que a mí me parece es una forma, como la comunicación racista es muy básica, muy sencilla, lo que decía Ivonne, dice, viene el inmigrato, te va a quitar el trabajo, el puesto, la casa, que es una tontería absoluta, pero que cuela, que entra muy fácil. En yo pienso que el deporte, que es esto, puede ayudar. Ahora en Italia tenemos para mí el ejemplo mejor, que es este equipo de vóley femenino, que lleva ganando, no sé si 36 partidos, hemos ganado todo, y el entrenador es argentino, Julio Velasco, y tenemos jugadoras de origen de Nigeria, Costa de Marfil, pero también de Alemania y de Rusia. Y a mí me parece mejor que esto imposible, ¿no? Ahí entra un mensaje de manera muy directa, que es sencillo. Después, como decía Tess, la política tiene que hacer el paso superior, pero ahí también se necesita hoy una comunicación básica, porque no podemos solamente hablar de una manera, entre comillas, alta, porque no llega el mensaje. Y ahí, el otro día, este equipo se fue a ver al presidente de la República, Mattarella, y el mensaje es muy potente. Así que en este sentido sí que el deporte para mí puede hacer mucho. Nunca, me parece casi estúpido decirlo, no se debería necesitar esto, pero como el discurso es verdaderamente básico, bueno, por ahí quizá tenemos una vía para contrarrestar. El tema es luchar, y hay que luchar con todos los medios.
Bueno, vamos a ir luego haciendo preguntas a cada uno, pero voy a aprovechar con Filippo porque en Italia tienen el ejemplo de Mario Balotelli, que fue la diana de todas las acusaciones racistas. Cuando marcaba goles con la selección, a Italia le iba bien, era el mejor del mundo, y cuando no, era un negro al que había que echar de la selección. En España hemos tenido que ganar con Nico Williams y Lamine Yamal para que la gente sepa decir Lamine, como si fuera tan difícil pronunciar ese nombre. En España hemos tenido un ejemplo muy radical con Vinicius, al que se le hace gritos racistas en casi todos los campos de España. ¿Cómo se puede hacer desde el periodismo, que ahora también rebotaré con Jessica, desde tu profesión, para que la gente que vaya a un estadio no se atreva? Porque primero es una violación de derechos humanos, los delitos de odio, el racismo están penalizados por nuestro Código Penal. ¿Qué más se puede hacer desde el periodismo para eso? Primero, para mí hay el desconcierto, en el sentido que muchos periodistas no pueden ni pensar que puedan pasar estas cosas. No sé, el racismo siempre ha estado ahí y alrededor del deporte una curva, un fondo de aficionados es caldo de cultivo por muchas cosas negativas, pero a mí me parece absurdo. No sé, yo he crecido en una familia multirracial y no puedo pensar en el racismo. Y te obligan a pensar, hay que pensar. Y en ese sentido, sí, para mí, España ya está un paso más adelante en ese sentido. La figura de Lamine Yamal, de Nico, el año pasado fue importante en ese sentido. Francia empezó, la Francia que ganó el Mundial del 98, tenía de todo, porque tenían también españoles, portugueses, armenos, ¿no? Y en ese sentido, el periodista ahora tiene el deber de hablar. Parece absurdo, casi me cuesta decirlo, pero hay que denunciar, hay que divulgar el pensamiento, porque nos encontramos frente de una sociedad absurda. Y además, un poco lo estamos hablando antes, yo soy italiano, medio Sudamérica tiene apellido italiano. Nosotros al principio del otro siglo hemos emigrado, no sé, millones de personas se han ido a buscar la vida en otro sitio. Y ahora que hay que acoger, ya no podemos. Te digo, me cuesta mucho solo decir estas cosas, pero es la realidad. Y en este sentido, repito, el deporte puede hacer, llega a muchas casas y ayuda. Yo espero esto. Claudia, tú ya tienes mucha trayectoria profesional, has trabajado en Estados Unidos, has sido editora, tienes a través de la cultura un festival en el que intentas además divulgar la realidad en todos los sentidos, el talento, la comunicación. Cuando escuchas debates tan simplistas como, bueno, España no es racista, es que este jugador es un poco así, o cuando ha pasado con Abraham, nuestro amigo cubano, que ha vivido episodios de racismo, nuestro amigo escritor, cuando tú que te has instalado en España por necesidad en este caso, pero que tienes mucha trayectoria vital, escuchas esa especie de autodefensa chauvinista de no, nosotros no somos racistas. ¿Qué te viene a la cabeza? Primero, yo creo que la importancia de cómo nombrar las cosas. Y ahora que escuchaba a Filippo, me acordé de esa entrevista que le hicieron, que le busqué en internet, a Nico y Iñaki Williams, que decía que más que racista ahora también es un tema clasista, porque como ellos también tienen plata, entonces que ya ellos no son tan negros. Claro. ¿No? Porque la plata los ha blanqueado un poco. Claro. ¿Verdad? Y les da acceso a una vida que no tendrían de otra manera. Pero es tan negro como Iván, ¿me entiendes? Y es tan negro como hay otro montón de negros, porque además las cosas, el tema de poder llamar a las personas por su nombre, o sea, yo soy latina y a mí no me da vergüenza ser latina. Y soy morena y soy feliz de ser así, ¿me entiendes? Y hoy estábamos diciendo de cómo la gente se incomoda, pero yo creo de que nombrar las cosas es muy importante, porque cuando se convierten en parte del paisaje y nosotros nos callamos ante también los abusos que hay, es cuando las cosas se complican. Y yo creo que España es muy difícil en reconocer su mayor riqueza, que es su gente. O sea, nosotros somos los que hacemos este país hermoso, y también los migrantes más recientes, los que tomamos todo lo hermoso que tiene este país, que está hecho también de otro montón de migrantes. Y yo me acuerdo cuando comencé a vivir aquí,
y comencé a entender el tema de los exilios de los españoles que también han tenido que ir a otros países y los grandes aportes que han hecho estos del otro lado y los grandes aportes que estamos haciendo nosotros y todas las generaciones de la gente que me ha precedido acá, es realmente un gran lujo y un gran privilegio. Y yo trato siempre de enfocarme en lo más positivo y no en el pesimismo. Ayer que iba en el metro en Madrid al aeropuerto, una mujer le gritó a una chica: negra, vete a tu país que estás atrasándome, porque la tipa se tardó un momento mientras se abría la puerta y yo en otro contexto me hubiera quedado callada, pero viniendo de un país donde es prohibido hablar y pensar, yo no me puedo quedar callada. Yo creo que si todos, las y los españoles en este país, nos quedamos callados ante una tontería para algunos como esa, que para mí es una gran violación, es cuando este país se va a comenzar a echar a perder. Porque callarte ante los abusos, porque eso es un abuso que una mujer blanca le grita a una chica negra: vete a tu país porque me estás atrasando para entrar a un metro un domingo por la tarde que estaba vacío, es decir, es únicamente, y me perdonan la palabra, por joder. Entonces yo creo que ahí, por eso es importante cómo nombrar las cosas. A mí me tocó hacer mis papeles migratorios cuando la cantidad de ucranianos que vinieron aquí, y cuando yo estaba en la comisaría haciendo la cola, después hicieron otra cola aparte para la gente de Ucrania. Y yo decía, pero ¿por qué hacen un servicio o un procedimiento más expedito para la gente de Ucrania y no para la gente que venimos de otros países? O sea, igual somos migrantes, igual tengo que estar 4 horas aquí o peleando por la cita previa, que todos sabemos que es un caos, pero hay migrantes de migrantes. Y ahí me di cuenta que la verdad que todos tenemos distintos migrantes y hay diferentes categorías, pero por eso no hay que callarnos y por eso yo celebro que entidades como esta promuevan este tipo de espacios. Y también he tenido la oportunidad con Nico de ir a otros sitios en Canarias donde también nos permite hablar con gente más joven, porque yo creo que en la medida que la pluralidad se conozca y se multiplique y nos veamos todos como diversos y que sumamos entre todos, vamos a realmente tener mucha mayor incidencia y a poder cambiar este discurso de odio que cada vez necesita más aquellos políticos radicales que sí creen que ser migrante es un crimen, pero se les olvida que Nico Williams y Yamin son migrantes de segunda generación, pero también los quieren echar. Entonces ahí es donde creo que tenemos que comenzar a incidir en cómo la pluralidad nos enriquece y no lo contrario. Jessica, tú te dedicas a formar a los que van a hablar de la realidad migratoria básicamente de Estados Unidos. Jessica, como les digo, dentro de su currículum, no les he leído los currículums porque lo tienen en el programa y son amplísimos, pero tienen ponentes aquí de mucho nivel en todos sus ámbitos. Jessica, cuando yo la conozco hace muchos años en la investigación, etcétera, etcétera, evolucionó a ser una gran experta en formar a jóvenes periodistas que van a hablar de la diversidad. Y vienes de un país, estuvimos juntos, coincidimos en noviembre del año pasado en la cobertura de la campaña electoral en Estados Unidos. Yo fui a Arizona como un estado bisagra que solía pendular entre republicanos y demócratas. Y el voto latino de segunda, tercera, cuarta generación es clave para la elección de los senadores y de la Cámara y al final del presidente. Y ya en esos días con Jessica era realista. Van a ganar los republicanos porque los latinos le van a votar. ¿Por qué? ¿Por qué tú, que llevas ya un tiempo, que trabajas en la academia, que trabajas con profesores, que trabajas con estudiantes, qué pasa en las segundas, terceras, cuartas generaciones para que se vote a alguien que echa a seres como sus padres o como sus tíos que llegaron a Estados Unidos? No tenemos 24 horas para hablar sobre esto. Entonces voy a hacer long story short, ¿no? Son muchas variables. Me voy a centrar en 2 o 3 y me voy a ir al lado de la formación de periodistas, ¿no? Las 2 o 3 ideas es, hay mucha desinformación, la gente ya no está yendo a la información profesional. O sea, el hecho de que Nico sea un periodista quiere decir que pasó por la carrera, tuvo profesores, le corrigieron 23.000 veces las historias, tuvo editor, el editor le dijo por aquí, por aquí, por allá, y tiene una experiencia. Sin embargo, alguien que está en Instagram o en YouTube dice lo que Dios le da a entender. Hay una gran diferencia entre uno y otro. En las comunidades latinas de Estados Unidos hay un grave problema de desinformación. Por otro lado, hay ciertas variables que hacen que las comunidades latinas se orillen. ¿Hay algún mexicano en casa? No. Bueno, se orillen, esta palabra mexicana, se alineen, ¿no? hacia otro que tiene que ver con las creencias religiosas, ¿no? Este tipo de cosas que de repente las propuestas más conservadoras pueden resonar mejor que propuestas más progresistas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Es mucho más complejo que eso, pero no hay tiempo para explicarlo. Pero me quería centrar en lo difícil que es formar periodistas a contracorriente
como dice el panel, ¿no? Porque yo hasta hace un mes era la única latina dirigiendo una escuela de periodismo en Estados Unidos con licenciatura y posgrado, ¿no? Y esto significa tener una posición que de alguna manera mi propia presencia puede ser challenging, desafiante, ¿no? Porque no soy un hombre blanco heterosexual de clase media que estudió en una Ivy League, una escuela tal, ¿no? Entonces, el hecho de que yo hablo inglés perfecto, pero con acento, ¿no? Entonces, tener una mujer latina, migrante, que habla inglés con acento, también es desafiante, ¿no? Entonces, mi campo de batalla, todos tenemos nuestros pequeños campos de batalla, ¿no? Pequeños, grandes cambios de batalla. La política, la cultura, el periodismo. Mi campo de batalla es la universidad. Entonces, ¿qué está pasando en la universidad ahora mismo? Y les quería traer unos datos que son muy fresquitos. 1 de cada 5 estadounidenses es latino ahora mismo, somos 68 millones. Y es muy interesante cuando yo hablo siempre en primera persona del plural. Cuando yo vivía en España, y yo decía, porque los migrantes latinos somos, a muchos académicos les chirriaba esto, porque no es objetivo, si soy una cientista social, que yo me ponga en el lugar de la comunidad, pero soy parte de la comunidad, ¿no? Entonces, sujeto y objeto, porque yo vivo, yo pasé por los procesos migratorios, etcétera, ¿no? Mucho que podemos hablar cuando venga la pregunta si hay del público, ¿no? Hay un 5.5 de crecimiento en la fuerza laboral, 4.1 trillones de potencial económico, y cada vez va a haber un crecimiento de la importancia de esto. Entonces, ¿qué pasa? Está creciendo una fuerza minoritaria, que ahora es the majority minority, una mayoría minoritaria o una minoría mayoritaria, que de alguna manera también hace challenge, again, desafía el status quo, ¿no? Entonces aquí se mueven muchos elementos alrededor. ¿Cómo educar periodistas en ese sentido? Para empezar, nosotros tenemos un programa de periodismo bilingüe. Entonces, no es un programa de periodismo en español, es un programa de periodismo bilingüe. Yo doy las clases en inglés y en español al mismo tiempo. Yo empiezo la clase diciendo, good morning everyone, we're going to read some news, dígame qué titulares van a hacer, what are your sources. No me lo estoy inventando, así es como vivimos las comunidades latinas. Entonces los alumnos latinos cuando entran a mis clases, de pronto se sienten identificados, se sienten oídos, se sienten vistos, ¿no? Entonces es una propuesta muy innovadora que ha sido posible porque la Universidad de Arizona se hizo un Hispanic Service Institution y me reclutaron de California a Arizona, ¿no? Y luego trabajar con alumnos de frontera también es muy interesante porque yo estoy muy en la línea de Paulo Freire, si pueden leer algo de Freire, es un filósofo brasileño que promovía que la educación es un espacio de intercambio donde el alumno no es menos que el profesor, sino que la educación tiene que ser horizontal. Entonces yo lo que hago es que les digo a los alumnos, vamos a hablar en los dos idiomas, si tu español es mejor que tu inglés, vete por el español, si tu inglés es mejor que el español, vete por... Y los alumnos es como, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, y me puedes dar los papers en inglés o en español, me puedes escribir los emails en Spanglish, puedes hablar en Spanglish. De pronto son espacios en donde se puede empezar a hablar de las comunidades, desde las comunidades, con las comunidades y para las comunidades. Entonces, el mensaje aquí con estos alumnos es, si tú te estás formando en la universidad y ya has llegado a este espacio, entonces tienes una responsabilidad social, que es contar las historias de manera contundente. La otra parte que estamos intentando trabajar es, tú lo sabes, que la tendencia al periodismo de conflicto, que es un problema que tenemos en el periodismo en general, ¿no? Entonces, lo que estoy trabajando con ellos es toda una corriente que hay también ahora en Estados Unidos y gracias a Dios en muchas otras partes también, que es hablar de periodismo de soluciones, que no quiere decir que se niegue al conflicto, sino es hablar del conflicto, pero hablar qué está haciendo la sociedad para dar solución a ese conflicto. Y esta es una vuelta de tuerca al ejercicio periodístico. Entonces, con los alumnos me vienen con las ideas, me hacen pitching the stories, me cuentan hacen pitching the stories. Están vendiendo la historia. Vendiendo la historia, ¿no? Entonces, digo, ok, entonces, pero ¿cuál es la solución aquí? Y entonces, por ejemplo, tengo alumnos que han hecho proyectos sobre los migrantes que cruzan el desierto y que lamentablemente por el desierto mismo mueren, ¿no? En el camino, pero hay gente que está haciendo trabajo por identificar a esas personas que lamentablemente han muerto en el desierto. Entonces hay una que empezó un proyecto de no solamente investigación periodística, pero de servicio, para ayudar a las familias que están del otro lado de la frontera a identificar a sus fuentes. Y eso es
a sus familiares. Y esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que están haciendo. 2 alumnas mías. Tucson se está convirtiendo en un desierto geográfico que se convirtió en un desierto informativo, especialmente para las comunidades latinas. ¿Esto qué quiere decir? Que no había información en español en una sociedad donde la mayoría, hay una buena parte que hablan en español. Entonces, ellos tienen que irse al Internet a ver noticias que se publican en México. Entonces, lo que han hecho estas alumnas es producir periodismo local, y hacen periodismo local con startups, que ahora hay muchas, bueno, hay algunas organizaciones no gubernamentales que están apoyando y financiando proyectos de periodismo local. Y un poco eso es lo que estamos haciendo. No son grandes cambios, pero algo es algo. Y estamos haciendo incidencia en zonas hiperlocales, en la zona fronteriza, con comunidades latinas bilingües, ¿no? Bueno, las redacciones de los medios de comunicación en España no son un reflejo de la sociedad. No hay acentos, no hay diversidad, y ese es el gran debe que tienen los medios de comunicación si queremos construir un relato de la naturalidad, de la convivencia, de la realidad de nuestras calles, de nuestros barrios. Eso también es un reto y hay varios medios que estamos intentando trabajar en una estrategia de diversidad. Pero transitando de cómo se genera la opinión pública a cómo la opinión pública acaba tomando decisiones políticas e intentando... Me gustaría saber, Tess, cuando llegaste al Congreso, ¿cuánto apestaba el racismo? ¿Apesta más ahora? A mí lo que más me impresionó cuando llegué al Congreso es, te juro que yo hacía años, yo siempre lo digo, que no me sentía tan migrante hasta que llegué al Congreso. Yo vengo de la banca y es verdad, bueno, alguna vez me han preguntado de dónde eres o lo que sea, pero cuando yo llegué al Congreso, es que era la saharaui del Congreso. Y yo decía, pero cualquier diputado, yo soy representante electa por Madrid, igual que el que es electo por Almería. Yo creo que había como ¿se dice fetiche? O sea, había como una romantización, o incluso me refiero por los medios de izquierda, ustedes mismos, en la SER bueno, y otros medios, y había portadas de la saharaui del Congreso, de criar cabras al Congreso. Y yo decía... ¿Qué pasó de criar toda esa narrativa, no? Pero medios es fácil. Todo ese desfase, y yo era como, yo jamás, o sea, yo he podido... Y yo lo llamo el racismo que romantiza la realidad, ¿no? Claro, cuando toda la narrativa, y por mucho que yo quisiera hablar de vivienda, o por mucho que yo quisiera hablar de... Yo lo mío son mercados, o economía, o cosas así, era imposible. Porque enseguida, por lo que me preguntaban era, ¿qué piensas de Sánchez sobre el Sáhara? Y yo, bueno, tal, estoy presentando una ley sobre inteligencia artificial. ¿Qué piensas? Era constantemente, no me permitían salir de hablar de otras cosas que eran las que yo estaba haciendo, ¿no? Y luego pasa otra cosa. Yo creo que no es que apeste más, es cuánto de interpelado me siento yo por el racismo. Esto es una pregunta que me parece muy interesante, porque me pasaba también en ingeniería informática, apenas hay mujeres, ¿no? Entonces yo solía decir, tampoco he sufrido machismo, pero yo me daba cuenta que dentro de mi discurso yo decía, soy un tío más, había generado un rol de un hombre más dentro de un equipo de hombres que eran todos ingenieros. Y yo creo que dentro del racismo, yo muchas veces lo invisibilizamos porque lo adoptamos desde el humor. Quien me sigue en redes sociales sabe que yo todo el odio que recibo en redes sociales lo convierto en un meme. Y eso muchas veces digo si está bien o está mal, ¿no? Pero para mí es mi estrategia de afrontar el racismo, porque el racismo es muy doloroso. Te señala constantemente, pero a través del humor creo que es una buena estrategia para afrontar el día a día y afrontar, digamos, la política institucional y también llegar desde una posición de empoderamiento. Pero yo sé que eso se lo debo también a muchas personas migrantes que han estado en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde decía que los espacios también de la izquierda transformadora tienen mucha responsabilidad. Pero esto no solo pasa a personas migrantes, es que hay personas LGTBI que solo hablan de cosas del LGTBI. Vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Es verdad que si se presenta una ley de nacionalidad sobre el Sáhara, la persona que pueda encarnar esa lucha sea yo. Pero no hace falta que cada ley que llegue al Congreso de los Diputados sobre cuestiones migratorias tenga que defenderla yo. Y eso ha sido una batalla dentro del espacio muy importante en la que yo les digo a mis compañeros, oye, es que me escribían esta mañana y me decían, Tess, llega a Exteriores, a la Comisión de Exteriores,
una proposición no de ley sobre mujeres en Afganistán. Y yo en exteriores, por poneros un ejemplo, creo que es un ejemplo muy ilustrativo. En exteriores, en la Comisión de Política Exterior, estamos 3 compañeros, 3 hombres mayores dentro de mi espacio político, y yo, que soy la jovencita, porque no todos en la Comisión de Exteriores es todo hombres en el Congreso. Industria, interior y exteriores, si veis la comisión, son casi todos hombres, y la mesa, la que la presiden, son todos hombres. Y de 9 proposiciones no de ley o de propuestas legislativas que le toca sumar o a mi espacio defender, me dan a mí la que habla de mujeres en Afganistán. ¿Qué tengo yo idea de mujeres en Afganistán? Sí, muchas veces no sé ni realidad, pero porque es la que trata sobre mujeres, se la damos a test. Y yo les dije, no, yo quiero abordar la del gasto militar. Y se quedaron como, oh, claro, yo también sé hablar de gasto militar, ¿no? Y ese espacio de reivindicación en el que tú a los tuyos, que se da por supuesto, obviamente, que desde los espacios nuestros somos más feministas, somos más... Esas exigencias hay que materializarlas en una realidad. Y esa realidad, yo me he dado cuenta que al que le quitas ese privilegio, le molesta, le duele. Entonces, cuando se quedan en esa contradicción, ya has hecho un gran proceso de transformación. Pues yo ya voy a hablar del gasto militar. Probablemente las otras 20 veces volverán a cometer el mismo error, y cuando haya una sobre Senegal y mujeres, pues me toque a mí. Y me decían hoy, bueno, pero si no puedes hacer la de mujeres, por favor, me das el argumentario sobre ello. Y yo, investiga tú también, ¿no? Y esto, yo sé que también es un error por parte nuestra, ¿no?, de que solo del feminismo hablamos mujeres, sí, pero es que yo no te tengo que educar constantemente ni sobre el Sáhara ni sobre los procesos. Hay un momento en el que hay que exigir también ese proceso. Y a mí me pasa muchas veces como saharaui que le digo a la gente, es que yo narro muchas veces la historia del Sáhara Occidental desde el franquismo, pero es que también forma parte de la memoria democrática de un español. Un español debería saber del Sáhara Occidental porque han estado en España, ¿no? Y aquí es donde, volviendo un poco al tema de apestar al racismo, a mí nadie de Vox me insulta directamente, pero porque he creado una capa de empoderamiento ficticio a través del humor que no me interpela, porque no me interpela, entenderme, a ver si no me estoy explicando bien, sino que he construido una fortaleza de salir y a su discurso no tomármelo a lo personal, sino darle la vuelta, porque ideológicamente a ellos no les molesta un migrante rico. Es que es constantemente una cuestión de clase. No les molesta una persona, no les molesta un venezolano que puede invertir en el barrio Salamanca, no les va a molestar ningún senegalés que tenga dinero capaz de pagar, digamos, o sufragar un piso, pero intentan, a través de los servicios públicos y de esa incapacidad que estamos teniendo por gestionar los servicios públicos, de echarnos la culpa a los migrantes. Y en el momento que los migrantes hablemos de gestión en esos espacios de poder y también empecemos a hablar de la realidad que la atraviesa a cualquier español, no hace falta que sea migrante o no, ahí habremos ganado una batalla importante. Ivonne, muchas veces se dice que se pensaban que venían brazos por aquello de reducir a los migrantes a solo trabajadores. No sienten, no padecen, no son personas, no son intelectuales, solo son trabajadores, y supuestamente, ¿no?, digo, por la corriente que simplifica la realidad migratoria, trabajadores para aquellos trabajos además que ya no queremos los canarios o españoles, porque de repente somos todos burgueses y solo trabajamos en empleos guay los españoles. ¿Tú tienes esa sensación después de 12 años en Tenerife que se está intentando volver a esa idea simplista de establecer a los migrantes solo para que cumplan un servicio a lo que nosotros no podemos llegar porque no hay mano de obra? Porque muchas veces ya el dato ya no mata el relato. Es decir, ya sabemos que no hay una población migrante excesiva en España, que las llegadas irregulares ni siquiera en Patera son significativas. En más de 30 años, menos de 300.000 personas han llegado en Patera, cuando es lo que llega en 6 meses a través de los aeropuertos de Barajas y del Prat, y mucha gente se queda, la gente se mueve de distinta manera. ¿Tú tienes esa percepción aquí en Canarias de que se está intentando reducir a los inmigrantes solo al utilitarismo? Unido a lo que dije anteriormente, Canarias está haciendo el intento. El 20 de mayo hubo una modificación de la ley de extranjería y continúa con una laguna, con un espacio en blanco que obliga al inmigrante a trabajar de forma irregular. Lo priva del derecho a la sanidad,
aún llevando. Tengo una usuaria que lleva 12 años en Canarias, tiene una patología de base muy específica, necesita tratamiento médico y tiene que ir al privado estando en situación de desempleo con 60 años. ¿Por qué? Porque no está empadronada. Hicimos el intento de empadronarla dentro de la sede, porque dice la ley que el empadronamiento se utiliza con fines informativos, no para fines administrativos. O sea, que aún la persona administrativamente en situación irregular puede estar empadronada en un lugar. Eso le da derecho a adquirir la tarjeta sanitaria. Bueno, pues esta señora vive en una casa compartida donde la dejan vivir, pero la persona tiene miedo que le afecte la prestación que recibe y ella no puede empadronarse y por tanto no puede tener tarjeta sanitaria. Ese es un ejemplo de los tantos. Entonces, la ley como tal condena las políticas públicas, que son las peores barreras que tiene el inmigrante, obliga a trabajar de forma irregular, obliga a la explotación de las personas, obliga al maltrato, obliga a todo lo negativo que se pudiera ver. Y de ahí empiezan a partir los discursos de odio y las imágenes de, mira, esto es con el dinero público. Yo creo que si a la población se le dijera que la Unión Europea sufraga en una gran medida los gastos de los menores no acompañados, no los persiguieran tanto con cámaras, ni los acosaran, ni los maltrataran tanto como lo hacen en la calle. Entonces, los dejan sin conocer el idioma, sin tener posibilidades ni ningún familiar que los socorra. Desde el desconocimiento, están prostituyéndose en la calle y la política está mirando hacia otro lado. Pero fíjate que es interesante lo que dices de los menores migrantes, porque suele ser el gran comodín para la clase política en Canarias y en el Estado. Todo el rato, todos los problemas de Canarias, que somos más de 2.300.000 personas, son 4.000 niños, porque ya han ido cumpliendo los 18 años, se han ido y tal. En Canarias vive casi el 24% de la población es migrada, la mayor parte de Europa. Si los migrantes que están viviendo en Canarias, la mayor parte no son africanos, no han llegado en patera, no son marroquíes. Sin embargo, el relato mediático y político lo reduce a un grupo de niños que se convierten de repente, según la narrativa política, en el gran problema de Canarias. Y la realidad de la gente que se ha instalado en Canarias en las últimas décadas tiene otras necesidades, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué es más cuestión mediática, cuestión de la clase política? ¿Por qué se apunta, por ejemplo, a estos niños? Política pura y dura. 2 se fajan y un tercero se aprovecha. El inmigrante, el canario, creamos las contradicciones y se aprovecha el político de turno. La población de Venezuela, la población de Italia no tiene ese gran problema, por eso decía que de la población, de la inmigración italiana casi no se habla, de los ucranianos tampoco. Lo que tratan de visibilizar es el negrito que llegó en la patera, como le dicen ya. Entonces, es un conflicto generado, es un problema creado. No hago alusión a la población, por ejemplo, venezolano-cubana, porque tienen el beneficio del español. Tienen la empatía de que vienen siendo ciudadanos españoles ya. Vienen con su pasaporte rojo. No así todas las personas que vienen de África, de Mali. Tengo un niño de Mali durmiendo con leucemia en la calle. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cuál es la política? ¿Hasta dónde lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar? ¿Esto es real que lo ayudan o que no lo ayudan? Entonces, el problema de política y ley migratoria, hacerlo un poquito más responsable. Filippo, hablamos de esto, ¿no? Del dato, el relato. En Italia, hasta llegar a que gane una fuerza fascista, ¿no? En Italia, con un discurso racista brutal, los Salvini de turno, la Meloni de ahora, se utilizaron muchos de los métodos que se utilizan ahora en España. Mentiras, Sí. ¿no? Bulos. Sí, sí. Los inmigrantes que llegan reciben una ayuda. Que mentira.
El que siga en la patera al menor lleva 250 euros por clase. Todo este tipo de bulos que se repiten como si fuera un deporte olímpico. Esto Italia fue un poco el laboratorio. Y ves ciertas similitudes en la creación de ese discurso de odio y el alza de las fuerzas ultras en Italia y en España. En esto, y además, el ejemplo de Italia refuerza a ciertas fuerzas políticas españolas. Somos un buen ejemplo. Mira. Sí, la pones ha como llegado, ejemplo, ha llegado al la gobierno. traen a sus Es que congresos. von der Leyen pone su ejemplo en la Comisión Europea como un ejemplo innovador, Claro, de eso. llevarse a migrantes a Albania. Es- Lo llaman innovador Es en la Comisión clarísimo, Europea. porque han conseguido llegar al gobierno. Así que desde aquí, mira, lo están haciendo muy bien. Por eso a mí me duele. No, es difícil, pero, y para mí juegan y se apoyan exactamente en este desconcierto que crean. Porque personas como nosotros, o sea, yo no lo puedo entender, más ni creer. Y yo veo, es una cosa que, bueno, me gusta un poco pensar, estudiar. España sigue muchas cosas a Italia, y sobre todo en las cosas negativas. Porque yo veo a España como un país maravilloso, todavía mucho más puro que Italia. Italia ya se ha, ¿cómo podemos decir? Polluted, me viene. Yo estoy en el Spanglish. Contaminado. Esto contaminado. Bueno, hemos tenido a Berlusconi por 20 años, que fue una ruina de las costumbres, de las morales, de la vida del ciudadano. Era solo apariencia y solo, bueno, y desde ahí, es ahí donde entra la extrema derecha, porque como había un vacío, con un discurso muy sencillo, muy básico, han conseguido llegar al poder, llegar al gobierno. Y está claro que un país que por muchas cosas España admira, si tú lo miras desde la ultraderecha, hombre, admiración total, han llegado al gobierno, ¿no? Y esto es muy peligroso, no es un ejemplo a seguir. Y el discurso es exactamente todo esto, ya lo hemos visto igual. El tema es que Italia no consiguió contrarrestar. Yo espero, bueno, España de momento sí, es para mí una gran democracia, palabra que en Europa está un poco en horas bajas. Lo sé, sí, estoy de acuerdo, Ivonne. Pero si tú miras alrededor, yo estoy muy feliz de estar en España. Después que las cosas pueden ser mejor, esto no tenemos ninguna duda, no. Pero se está defendiendo España, porque si no, eso, si tú miras lo que tenemos en Europa es otro discurso. Italia es un gran ejemplo negativo. Hoy ser racista porque se quiere ser racista, por militancia, ¿no? Sí. Antes había parte de las personas que tenían miedo al otro, a los nuevos, etcétera, etcétera, por desconocimiento, no se tenía tanto acceso a la información, no había tantas posibilidades. Y en la creación de todo ese miedo, también me gustaría saber qué se puede hacer, ¿no? Vamos a establecer líneas positivas, propositivas. ¿Qué se puede hacer para cambiar? Desde la cultura, tú tienes contactos como tú misma, creadora de un festival maravilloso, con escritores de Centroamérica, con escritores de distintas partes del mundo, participas en festivales en distintas partes del mundo. ¿Crees que la cultura, crees que los intelectuales están a la altura del reto para parar esta corriente de odio señaladora de los últimos en llegar como los culpables de todos nuestros problemas? Estoy convencida que están, y yo creo que yo soy tal vez demasiado optimista en ese sentido, y prueba de eso también es la pluralidad de ideas y de acentos y de voces que tiene la cultura hoy en día. Y voy a poner la referencia de la ciudad donde vivo, Madrid. O sea, que a mí me encanta que no caminas 5 metros sin escuchar cualquier cantidad de acentos, y no solamente latinoamericanos, sino como Filippo con su acento italiano, mi vecina que es de Ucrania. Entonces es como esa riqueza, pero también se traduce eso en una cultura. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo en el periódico una entrevista a mi amigo Jorge Volpi, que es el director de programación cultural de Conde Duque. Entonces, uno de los centros culturales más importantes de Madrid esté hoy dirigido por un mexicano,
es una gran cosa, o que la subdirectora del Museo Reina Sofía, la curadora jefa, sea mexicana, es otra gran cosa. Y que tengamos un festival como Centroamérica Cuenta, que es un festival en el exilio, porque la familia Ortega Murillo no concibe la pluralidad de ideas, que tenga una edición en Madrid, donde cada año nos consolidamos más, y este año hayamos podido tener una extensión en Barcelona y otra en un pueblo cerca de Sevilla, también es una prueba evidente de cómo la cultura no hace lo contrario a la polarización, sino que te une y que tengas además, lo que sí es muy importante también es qué programar y cómo concebir la cultura en estos espacios. Porque yo creo que, y me acordaba aquí un poco lo que decían mis colegas acerca de cómo las etiquetas también pueden separar. Entonces, si eres una niña que viene de ordeñar, ¿qué te decían? Cabras, a trabajar en una banca privada, te vas a quedar con ese estigma siempre. Entonces, nosotros también tenemos que ver el discurso que nosotros manejamos y que la cultura maneja. Porque si te vas a promover como el pobre migrante centroamericano que viene aquí a escribir y a hacer un festivalito, te van a ver como un festivalito. Pero tú te tienes que creer el cuento de que tu creación está también a un nivel que se puede mejorar siempre, pero que puedes discutir y que puedes proponer desde otros espacios. Entonces también no vas a proponer una programación únicamente de voces latinoamericanas, sino que ya tienes que tomar en cuenta qué está pasando, qué se están creando, qué temas pueden ser pertinentes para el público que te va a escuchar. Porque también, quieras o no, la pluralidad también se hace de personas y se hace de ideas. Entonces, en la medida que tus ideas impliquen al público y que el público se sienta representado con ellas, vas a poder conseguir tener mucho mayor pertinencia. Y eso pasa en todas las disciplinas. Yo creo que la música es otro elemento totalmente importante, el cine, o sea, cada vez más tenemos, por ejemplo, Amenábar es un director de origen chileno, ¿me entiendes? Pero también es uno de los principales nombres del cine español. Y si comenzamos a buscar en todas las disciplinas, que también, además del deporte, la cultura es un gran elemento catalizador y también es un elemento que nos permite crear puentes con otros idiomas incluso, porque también la gente se traduce y la gente viaja, y al fin y al cabo, un escritor de derechas puede escribir del mismo tema que un escritor de izquierda, puede escribir del tema del medio ambiente, del tema de la migración, simplemente depende de con qué anteojos estás viendo esa realidad. Y eso también creo que es un puente que tenemos que celebrar y promover, porque es algo que nos acerca mucho más que un discurso político o que un confrontamiento en el Congreso. Cuando yo veo las discusiones del Congreso, yo no me siento tan mal de ser de Nicaragua, porque en Nicaragua el nivel a veces de las discusiones es muy parecido al que tenemos en Latinoamérica. Y digo, anda, si esta es la madre patria, o sea, también qué bueno ver que al fin y al cabo tenemos mucho más similaridades que las diferencias que antes creíamos que teníamos. Espero algún día que también en el Congreso hayan más diputados latinoamericanos y más diputados de otros países europeos, y que no solamente, y que dejen de ser ese discurso que siempre quieren polarizar, ¿no? Y el discurso de esa España que, ¿me entiendes?, que solamente de dos lados, sino que es lo que decía Nico, y que los medios de comunicación también incluyan y que tengan esta apertura como la está teniendo la cultura. Y ahí yo creo que hay cosas que hay que celebrar, de lugares y ciudades donde probablemente no estén dirigidas por las personas que ideológicamente pueden ser más afines a la gran mayoría de personas que piensan como nosotras, pero sí hay que reconocer que están haciendo un esfuerzo por hacer de la cultura un puente. Y yo creo que hay que ser justos en eso, y que hay comunidades y ayuntamientos donde hay mayores esfuerzos de apertura desde el punto de vista cultural, que es mi campo, y no, pues, lamentablemente, evidentemente, no pasa en el campo político. No sé, Jessica, si estás de acuerdo con que las personas con notoriedad, ya sean del ámbito de la cultura, de la música, personas que tienen, digamos, que influyen, ¿no?, por su categoría, por su conocimiento, se están implicando, ¿no?, en esto de que seamos de nuevo una sociedad que convive con naturalidad. Porque hemos tenido el ejemplo reciente, un poco tardío hay que decirlo, de la sociedad internacional reaccionando al genocidio de Gaza por fin, y esto ha sido clave para forzar el alto el fuego. Sin embargo, no hay una gran movilización en pro de una convivencia natural como siempre hemos tenido. Y no sé si estás de acuerdo con que sí, esas voces de la cultura o esas voces notorias están implicadas en defender esto o no. ¿Hace falta que esas voces estén en los medios? Hace falta ver más diversidad en los medios españoles, diversidad, palabra tan yuyu ahora en Estados Unidos. Le estaba contando a Nico, yo gané un premio hace poquito, un premio nacional, sobre educación, investigación y diversidad. Las siglas son DEI, ¿no? Diversity, Equity and Inclusion. Entonces ahora hay todo un movimiento por... Bueno, es muy modesta, es el mayor premio a una profesora de todo Estados Unidos. Bueno, entonces el tema es,
habíamos avanzado y ahora estamos atascados, ¿no? Y estaba, mientras hablaban mis compañeros, estaba recordando un reporte de la Organización Internacional de las Migraciones. Qué viejo es el reporte ya, 2011, y hablaba de comunicar efectivamente las migraciones, y daba recomendaciones, y hablaba de los sondeos de opinión pública en los países del norte global, ¿no? Y entonces, algunas de las recomendaciones eran mantener discursos donde se hablen de estas cosas. O sea, estamos haciendo algo bien aquí, ¿no? Eso es por un lado. Yo añadiría explicarle a la gente por qué la gente viene. Básicamente, si tú preguntas al español de a pie por qué vienen los migrantes, porque son pobres. Es más complejo que eso. España está envejeciendo. Las mujeres españolas están teniendo los hijos más tarde, están teniendo menos hijos. Entonces, aquí veo un poquito una gente joven, ¿no? Entonces, esta gente joven que está ahí, probablemente nos pague la jubilación a nosotros. Y veo un poco de gente mayor, ¿no? Entonces, a gente mayor, nosotros le estamos pagando las jubilaciones a gente mayor. Pero, un joven que veo por ahí, creo que intuyo, si no vienen más migrantes, cuando te toque a ti jubilarte, no va a haber quien pague tu jubilación. Entonces, es una parte importante que hay que explicar a la gente, que no solamente es que viene la gente porque en busca de mejores futuros, mercado laboral, etcétera, pero también las sociedades receptoras del norte global necesitan migrantes. Y esto es una parte que jamás, muy raramente se dice en el discurso público. Yo hago investigación también sobre migrantes latinoamericanos en Japón y está pasando 3/4 de lo mismo. La sociedad japonesa está envejeciendo muchísimo y ya muy rápidamente. Y están llegando migrantes latinoamericanos, principalmente de Brasil y de Perú. Y llegan y se instalan en los mismos espacios de trabajo que inicialmente en los que se colocan los latinoamericanos aquí. Cuidado de niños, cuidado de gente mayor, etc. Si vamos un poquito para atrás, ¿por qué vinieron las latinoamericanas a cuidar a los niños y a la gente mayor? Esto fue porque la economía española se incorporó a la Unión Europea, se modernizó la economía española y entonces las mujeres españolas que antes no estaban en el mercado laboral se incorporan al mercado laboral, ¿no? Gradualmente. ¿Y qué dejan desatendido? ¿Quién va a atender a esos niños y a esas personas mayores que antes eran las mujeres españolas las que cuidaban, si se van a trabajar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, intento no alargarme mucho, pero es como yo les explico a mis alumnos, es ustedes tienen que entender el contexto de salida y de llegada. Y hay un problema grave, como ustedes saben, hay muchos latinoamericanos ahora en España, están llegando muchos latinoamericanos, pero hay un problema también en Latinoamérica. Latinoamérica ahora mismo está envejeciendo y se está acabando lo que llaman los demógrafos el bono demográfico, que es decir, ese pequeño margen que teníamos de población económicamente activa. Entonces, qué bien, están viniendo, se están incorporando a España muy bien, pero hay que tener esa mirada transnacional también. Va a haber un problema importante también en Latinoamérica, con toda esta gente que se está yendo. Entonces, en 10 o 15 o 20 años, espero no tener razón, Nico, pero a veces suelo tener razón cuando te digo cosas, y es porque llevo mucho tiempo investigando esto, ¿no? Entonces, va a haber un problema también de envejecimiento de sociedades latinoamericanas, y ahí sí que no va a haber quién pague los impuestos, quién pague las jubilaciones de esas personas, y ahí vamos a tener un grave problema. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que ya, con las relaciones, ¿no? Migrantes hacia Europa, hacia Japón, hacia Australia, hacia Estados Unidos? Vienen años complicados, complejos. Yo estoy convencido que dentro de 20 años estaremos pidiendo por favor que vengan. Estoy convencido. Y incluso antes. Solo quiero acotar algo a lo que decía Bon. Yo creo que también hay otro fenómeno de los migrantes latinos en este caso. Los autoritarismos que están surgiendo en Latinoamérica ahora. Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero además otros países como El Salvador, que están replanteando y también los migrantes están cambiando. Porque hay un montón de migrantes profesionales que también están viniendo acá. Pero esos tampoco se cuentan, o son migrantes que no cuentan porque no le conviene al sistema que cuenten, porque es otro tipo de migración. Y eso también te equiparía la brecha. A ver, Richard Gere es un migrante, porque es un estadounidense súper famoso que vive en Madrid, y nadie habla de eso. Sí, vive en La Moraleja, pero es el gran actor que es un migrante. Entonces también ese es otro tipo de migrante y otro rostro. Y sobre nada más para terminar el tema de cómo las figuras públicas, yo creo que en Estados Unidos, en este momento tan importante que está viendo ese país,
A mí yo celebro cómo se han implicado todas estas figuras de Hollywood y estas grandes voces, un poco en defensa también de la democracia y un poco en defensa de ese sistema que por mucho tiempo pensamos que era un sistema donde la democracia estaba totalmente garantizada. Y a mí me da mucha alegría, por ejemplo, en el caso de la semana pasada hay un periodista guatemalteco que está preso, José Rubén Zamora, y la persona que entregó el premio fue dentro de la Fundación George Clooney, Meryl Streep. Entonces, que estas grandes voces celebran y promuevan libertad de expresión desde su condición de privilegio en la que están y que podrían estar en sus casas con sus millones, pero se implican en la vida pública. Y también pasa acá, entonces tampoco seamos tan duros y ojalá que esto se multiplique. Por eso hablamos de visibilizando, del nombre de la jornada, de ver los perfiles reales, que van más allá del reduccionismo que hacemos muchas veces en los medios de comunicación o los partidos interesados. Pero Tess, me gustaría, tú compites en las redes sociales contra el discurso del odio. Me parece muy interesante el uso que hace Tess de sus redes sociales y con mensajes políticos, sociales, implicados en muchos ámbitos, porque tú además puedes opinar de lo que te dé la gana, obviamente más allá de tu condición de origen, etcétera, etcétera. ¿Hay que competir ahí para intentar parar esta ola? ¿Crees que la clase política, digamos, con las ideas más que respeta más los derechos humanos, tiene que competir más en ese ámbito? Yo creo que es 100% eso. Yo creo que... Pero la gente que esté en política institucional, pero también el tercer sector, el periodismo que quiera hacer algo diferente, tiene que estar ahí. Hubo un momento que Internet, yo siempre lo defiendo, Internet es una herramienta de democratización brutal, incluso bien aprovechada podría transformar el mundo desde luego, pero creo que lo hemos abandonado en los últimos 10 años la gobernanza del propio Internet. Internet cuando emergió era un puente entre yo cuando llamaba a mi madre en el Sáhara, la llamada no sé cuánto podía costar la factura, 120.000 euros, vamos, al mes. Ahora mi madre, por desgracia, ha descubierto WhatsApp y el grupo de la familia, que somos 7 hermanos, no paran de todo el día ser amables, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está el otro niño? Y tengo 11 sobrinos, entonces el WhatsApp es como un elemento de acercamiento para una sociedad saharaui fragmentada. Nosotros tenemos los refugiados, la diáspora que vive aquí en Europa y los que viven bajo ocupación. Para mí ese es un elemento esperanzador muy potente de lo que es la capacidad de la tecnología. De hecho, cuando estalla la guerra en mi país en el 2020, yo dije a mí misma, mierda, tenía que haber sido médico, que es lo que querían mis padres que fuera, no ingeniera informática, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora para ayudar a mi país, ¿no? Y lo que hice fue una colonia de bots que cada vez que alguien en Twitter hablaba del Sáhara se encargaba de hablar de las energías renovables como proyecto colonial, que hablaba de dar datos. Entonces, gracias a esas colonias de bots, ayudaba a muchas organizaciones en Madrid del tercer sector para que llegara su mensaje. De hecho, lo que hacía era segmentar el público en Twitter porque yo sabía que el que hablara de Palestina podía tener cierta sensibilidad con los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el que hablara de feminismo podía ser. Y eso es muy poderoso con tener gente que sepa cómo programar los algoritmos en un bot en Twitter, ¿no? O cómo funciona por detrás el algoritmo. ¿Qué nos ha pasado? Que desde 2016, que hice yo la tesis sobre cómo crear bots cada vez más humanos, es que es la compra del oligopolio tecnológico y eso es donde la gobernanza no hemos estado poniendo el foco. Siempre se ha competido, yo lo analizo mucho en el Congreso de los Diputados, siempre se ha competido con la derecha en España por el espacio mediático y aquí lo habla mucho Pablo Iglesias, ¿no? Se ha hablado siempre de cómo podemos competir con la tele, ¿no? O con los medios de comunicación, pero hemos abandonado las redes sociales y ahí es donde Vox ha conseguido un nicho, o la extrema derecha, de hecho de Trump, ha conseguido acercarse a ese oligopolio. Desde que Elon Musk compra Twitter, lo compra por una burrada, pero su valor ahora en el mercado es irrisorio, no es rentable. Y yo una vez le pregunté a la directora del CNI, oye, vosotros desde el CNI siempre analizáis la amenaza desde un país de Estado enemigo, pero no eleváis la emergencia nacional a que una red social como Twitter pueda ser igual de peligrosa para Europa o para España que Rusia, porque estáis obsesionados desde inteligencia en observar otros países, pero no ponéis esa categoría, ¿no?, de las redes sociales. Y es que si tú
envenenas una sociedad desde la base, la democracia desde la base, como está pasando ahora, desde la desinformación, donde cualquier cuñado digital desde su casa sienta cátedra, no estás protegiendo el derecho a la información, que es un derecho muy importante dentro de la democracia. Pero para mí es muy importante también evadir el alarmismo. Cada vez que se habla de inteligencia artificial o de Internet, se hace desde una perspectiva mala. Solo se habla de inteligencia artificial si se han desnudado niñas, pero no se habla de inteligencia artificial cuando resuelve el cáncer o resuelve problemas computacionales. Y ahí es donde tenemos que combatir y es donde tenemos que legislar y proponer, sobre todo. Hay que ocupar el espacio mediático. Para mí es crucial para disputar, digamos, las cámaras de eco. Es muy complejo, desde luego, porque esto es el dueño de la imprenta. Si el dueño de la imprenta, al final, digamos, monetiza un discurso más que otro, yo puedo hacer un vídeo de pedagogía maravilloso y no llega a nadie. Me meto con Ayuso o con alguien así muy banal, o el Día de la Hispanidad de ayer, y ese discurso llega a muchísima gente. Yo creo que nuestra inteligencia reside en aprovechar esos momentos de polarización, que son ventanas muy pequeñas, en meternos en el debate. Yo sé que es muy complejo, muy para cafeteros, pero de verdad que igual que nos ha acercado a mi madre en el Sáhara el tema de la comunicación y a muchas personas migrantes de América Latina que también han llevado a sus familiares, hay que disputar la comunicación desde ahí, pero periodistas, todo el mundo que de verdad quiere defender el derecho a la información, que está muy en duda ahora mismo. Desde luego que jugar ese partido, ¿no? Ivonne, hablando de todo esto de las redes, y ahora te doy paso, Filipo, hablando de todo esto de las redes, tenemos un ejemplo en Canarias reciente, que es un bulo, en el que hay un chico que está con una chica en una casa medio abandonada en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Se produce un incendio en medio de la noche. Y todo el discurso mediático de Vox y de parte de los medios de comunicación fue decir que el chico marroquí la quemó viva. Fue llevado al hospital, fue acusado preventivamente de un delito supuestamente de violencia machista, y es mentira. El chico intentó salvarle la vida. Y le salvó la vida cuando consiguió, con los trapos que tenía, apagar el fuego, porque se quedaron dormidos con una colilla. Vemos un ejemplo en Canarias de cómo esos bulos instalan la idea, ¿no? ¿Cómo se puede...? ¿Estás de acuerdo con Tess de que hay que competir ahí? Ustedes lo hacen también en las redes sociales. Sí. Aquí vamos a tener durante la semana distintas propuestas, sí. El humor, con Azar y Viván, es decir, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Lo primero que digo, que todavía estoy erizada porque tuvo mucha suerte el chico. La chica tuvo suerte, pero yo creo que el chico más, porque su vida será desgraciada. Si ella no habla y dice, no, él lo que intentó fue socorrerme y aliviarme. Yo creo que, y estoy segura, y tengo un equipo junto conmigo que pensamos casi parecido, y es que esos discursos de odio, lo que la base, el caldo de cultivo es el desconocimiento y la ignorancia. El desconocimiento por completo. Hay algo que siempre le pedimos al pueblo canario, el inmigrante que llega, no que me entienda. No, pero yo también traigo una mochila y el canario tiene la suya. Entonces, a ver, si a mí no me educan en lo que tiene, a mí me es fácil por el español porque yo llegué y siempre lo digo, a mí Canarias me abrazó. Y me siento como en casa, cada vez que salgo, vuelvo y entro, me siento, y no acabo de ver el gran conflicto ese que no, los canarios, no, los españoles, no. Lo que pasa es que yo le tengo que enseñar lo que yo sé y decir, vengo a dar mi corazón. Eso no hay otra. El lenguaje del amor y el agradecimiento, eso abre cualquier puerta. Entonces... Era una romántica, Ivonne. No, yo sí. Por eso digo que un mundo mejor es posible. Entonces, si todo aquel que llega existiera un mecanismo de acogida e integración serio, responsable, desde la perspectiva del respeto al derecho humano, desde la perspectiva a la integración, la inmigración fuera una maravilla. Pero ya digo, tenemos que trabajar juntos, de la mano, y dar a conocer las realidades.
Algo Si que no, parece no. sencillo, Ivonne, y es tan complicado. Y- No y estás es- pidiendo una cosa... No. Mira, a mí esto es lo que más me desconcierta. Bueno, Porque pues, aquí no estamos es diciendo, verdad, "Ah, es verdad. vamos a hacer una... ¿no? ¿Es verdad? Pero es que lo que ella dice, tú grabas, o sea, pones a contar y hay muchas buenas personas en redes sociales. Es que la comunidad, por ejemplo, que yo tengo en Instagram es maravillosa. La que hay en Twitter son... Hay que saber también dónde queremos... De momento somos más los que pensamos así. Claro, es que hay mucha El gente tema es que buena. los que piensan de la otra manera, según las encuestas, están llegando al 25%. Sí, en un pero país yo, como cre- España. yo creo que existe O han votado casi 80 millones de personas a Donald Trump. O está Meloni en Italia. Entonces, pero los horizontes también se construyen y si se están construyendo desde el pesimismo, es que, claro, es que si tú todas las semanas, no hablo del CIS, pero lo que sea, la demoscopia que le ofrecemos a la ciudadanía es que la extrema derecha va a llegar, nos encapsula en un pesimismo que imposibilita crear futuribles imaginables. Y yo sí que soy fehaciente de que hay que estar desde el amor y desde la sonrisa y los memes. Filipo, nos vamos quedando sin tiempo y ahora hacemos una ronda perdona, final. que yo hablo Pero más que- estamos hablando del papel, los roles, las historias propositivas. Tú desde el mundo estás en contacto con estrellas, con gente con millones de seguidores, futbolistas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees realmente que los futbolistas, que muchas veces ni ellos mismos manejan sus redes sociales, los futbolistas, que son como las grandes estrellas, las vedettes del deporte, están implicándose en el mundo No, que falta viven? falta empeño. ¿Sabe? El deporte, por esto puede ser interesante que esté yo aquí, o lo que pensaba antes, lo que decía del tema que el deporte es sencillo y llega mucho. Y exactamente por esto yo pienso que falte empeño político por parte de la prensa deportiva, porque ¿sabes? Dice, no, ¿cómo? No vamos a mezclar deporte y política, una tontería ya absoluta. Y mucha gente de nosotros, del periodismo deportivo, quizá está ahí porque exactamente por desempeñarse, por no empeñarse, y ahora es fundamental. Y los futbolistas, los deportistas deberían también, pero todo el mundo le dice, no te metas. Esto no es la frase, no te metas. No, hay que meterse. Claro. Porque Lamine Yamal es un ejemplo claro. El padre que tiene, ¿no? Con sus problemas, sus ideas, y él no puede esconderse. Yo entiendo que es muy cómodo, es muy fácil no decir nada. Y en ese sentido la prensa deportiva, que también influye, es importante, porque es muy escuchada, esto no sé. Pero tenemos ejemplos recientes. En el caso de Jenny Hermoso, los futbolistas estrellas, hombres de España, casi ninguno dijo ni pío. En el caso de Gaza, muy pocos, y además han sido señalados, han defendido el que hay que parar el genocidio y el asesinato de niños. Sí. Y en el caso del racismo, cuando pasa el episodio de Vinicius, o pasaba a Samuel Eto'o, el resto no condena el racismo. Entonces, tenemos un problema si esas voces con tanta influencia como puede ser un Lamine, que no solo Iñaki Williams por negro y porque sus padres sean de Ghana, tiene que condenar el racismo en los estadios. Eso es un poco lo que creo que hay cierta, no digo cobardía, pero falta de implicación, porque estamos en la sociedad, el deporte es sociedad Se también. vive muy cómodo. El periodista deportivo vive cómodo. Te cuenta el partido y se va para casa. Sí, pero los deportistas de élite forman parte Sí, de... pero también en estos momentos hay que contar más cosas, hay que decir más, no me vale solo con ir a ver el partido. Es el error de pensar que el deporte no es política. Y es que constantemente dicen que no es política. Y además como hay un enfrentamiento tan grande y unos métodos absurdos, muy negativos, hay que contrarrestar, hay que luchar. Y en ese sentido también para mí el periodismo deportivo tiene que entrar. Y también los protagonistas. Digo, yo vuelvo a donde he empezado. Lo día el discurso que hace Julio Velasco, el entrenador argentino del vóley femenino, es espectacular. Claro, él tiene más facilidad. Es un tío instruido, no todos los deportistas tienen, pero hay que ir, para mí la dirección es esta, hay que empeñarse más. Yo quisiera usar Sí. una figura casi romántica. Estamos románticos hoy. Estamos muy románticos. Vamos a cantar. No, estoy pensando en nuestros compañeros que están hablando lengua de signos ahora mismo. Entonces, a través de ellos estamos pudiendo llegar a gente
que no necesariamente comparten nuestras habilidades, ¿no? Que tienen necesidades especiales, etc. ¿Hace cuántos años no teníamos gente que tradujera? ¿20 años? ¿Será? ¿No? Pero en muchos países no se hace. Déjame que termine mi argumento. Entonces, este pequeño gran detalle que está haciendo que nos acerquemos a personas que no necesariamente con las que tienen los derechos de enterarse de la película, ¿no? Entonces, me gustaría traer esta metáfora, ¿no? Que si pudiéramos ayudar a que gente que no pueda tener acceso a esta información pudiera tenerla. Necesitamos más gente que ayude a traducir en lengua de signos. ¿Se me entiende la metáfora? O de repente, como estoy hablando pensando en inglés todavía, ¿no? Necesitamos más intermediarios que nos ayuden a entender las realidades, porque las realidades de las migraciones son muy complejas, varían en el tiempo, varían en los espacios y continuarán haciéndose más complejas, ¿no? Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Yo seguiría aquí hablando, además que la cosa se está poniendo interesante. Este es un ejemplo de lo que queremos hacer durante la semana y ahora vamos a concluir, pero cuando hablamos del refugio de la convivencia, cuando hablamos de la filosofía del foro que nos planteamos aquí en Caja Canaria, hablamos de esto. Esto es el mundo. España, Canarias, es la gente más allá de los clichés estúpidos y vacíos. Y si tendemos el puente de conocimiento, de que se visibilicen perfiles reales de la sociedad real, vamos a superar las barreras del desconocimiento, de la mentira fácil, de la gasolina simplista en torno a la realidad, ¿no? Y es un poco la línea que vamos a seguir durante toda la semana. Tienen el programa, les invito a que lo sigan. Mañana una propuesta de teatro basada en la historia de los 50 años de la ocupación del Sáhara Occidental, que se llama Sáhara, una hora menos, el Teatro Leal. El miércoles Norderland, que tienen la posibilidad de ver el documental premiado en los Oscars, que narra los asentamientos israelíes sobre territorios de Cisjordania. El jueves tienen a Sari Viván, el viernes tienen otra mesa redonda con otros perfiles también de visibilizar esta España y este mundo diverso, y el sábado música con Ati. Yo creo que no quedan entradas para la música, pero bueno, a lo mejor por ahí si se van metiendo en la web rascan alguna entrada que se devuelva. Pero para terminar, y de nuevo agradeciéndolos, que al principio me he puesto yo también romántico y emocionado porque sé el esfuerzo que cuesta crear estos espacios hoy en día cuando nos intentan señalar y arrinconar y dominar el debate público. Para terminar, me gustaría que me dijeran una reflexión, una idea con la que se quedan de manera optimista para que se acabe instalando esta filosofía que queremos poner en marcha. Bueno, yo celebro, por ejemplo, además la curaduría que hicieron con esta mesa, porque son personas de las cuales yo no conocía, y me encanta cómo el hilo conductor ha sido realmente cómo somos similares en medio de tanta diversidad. Yo creo que eso es muy importante porque esa es la nueva España, que aunque suena eslogan político, pero sí, pues este nuevo territorio que estamos creando, cada vez la pluralidad de voces. Y lo único que me queda como una duda, que no sé si la debería hacer en voz alta, pero como soy muy atrevida, ¿por qué esperamos que Lamine Yamal tenga un comportamiento y no esperamos eso de un jugador de fútbol blanco? No, claro, bueno, O sea, sí, ¿por sí. qué? Sí. ¿Por Bueno, qué yo he criticamos dicho que de todo, que el resto... Claro, pero es que me quedé pensando, ¿por qué criticamos, a ver, la Tiene excentricidad de su 18 años, cumpleaños de tampoco... 18 años, que era el lema de la mafia, que a mí me pareció, pero no se critica eso de una persona blanca que juegue fútbol y tenga el plata. Pero bueno, lo dejo ahí. No, pero es que lo blanco, los que formamos parte de esta sociedad diversa, deberíamos decir, no al racismo, da igual que sea blanco, marrón. Y es un poco lo que aspiramos aquí, quitarnos la camiseta de migrante de origen refugiado, la cuidadora de cabra, y ser un ciudadano que opina Te sigo sabiendo, sobre los derechos y sobre Ordeñar la cabra, realidad. estoy Aquí el orgullosa. tópico hasta el final. Estoy orgullosa. Claro, esto es lo que pasa a la pobre, que esto, una mujer de Afganistán le toca a ella. Siempre ellos que tienen que... No, pero es tienes muy razón, interesante lo que dice ella, porque se espera también que el migrante sea el ser de luz, Sí. y eso pecamos mucho desde la política. Hay migrante, hay negro, hay saharaui miserables, y cuanto eso lo normalicemos también en nuestros discursos, podremos eliminar al migrante la palabra delincuente, porque ahí es donde ellos nos cogen la batalla, porque tenemos una defensa fehaciente del migrante como un ser de luz, que claro, cuando comete un delito nos dicen, ah, mira, los tuyos. Sí. Y al revés, si normalizamos que igual que en cualquier casa hay miserables, hay desgraciados, hay de todo, sería mucho más coherente esa defensa.
de lo que ella dice, ¿no? de Nadie ha emisiones. exportado delincuentes a todo el planeta. Así Exacto. que... Sí, pero es muy curioso eso, de que un migrante, Sí, pero es delincuente así, seguido, sí. Ivonne, No sé para qué Jessica. hablaba yo. Yo me quiero seguir quedando con la cosa romántica. Llámame romántica, pero si no pensara así, pues no haría lo que hago, principalmente, ¿no? Entonces, quiero terminar con una anécdota personal. Suelo no hablar mucho de esto, pero no sé por qué ahora me ha dado por ahí. Yo soy peruana, mi marido es de Huelva, mis hijos son madrileños, vivimos en Estados Unidos. La mamá habla con acento peruano, el papá habla andaluz, los hijos hablan español castizo y a veces en inglés o spanglish. Esta diversidad que yo tengo en mi familia es la realidad de muchas familias. Y creo que deberíamos trabajar para entender mejor que así vamos a hacer y así vamos a continuar. Que las fronteras geográficas y las fronteras de los Estados-nación se crearon, bueno, voy a poner con historia ahora, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, toda nuestra estructura, etcétera, pero se están desdibujando precisamente con los movimientos migratorios y las movilidades. Y se están creando familias mixtas, familias internacionales, familias bilingües, translingües, familias con hijos de mixed races, etcétera. Y ojalá que sigamos así, porque cuanto más nos queramos y nos unamos y nos mezclemos, vamos a ser más diversos, ¿no? Mi esposo, gracias a Dios, ahora ya baila merengue, después de 30 años juntos, aunque siempre dice que tiene 2 pies izquierdos, y a la salsa le da un poco 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero nos hemos encontrado en el camino. Él sabe que a mí me gusta bailar salsa y hace su esfuerzo, ¿no? Entonces, y yo hago mi esfuerzo por entender que pues es un andaluz que no baila, y entonces vamos a encontrarnos en el camino, y cuando bailamos, yo suelo dirigirlo en el baile, le marco el ritmo, porque los latinos el ritmo lo llevamos en la sangre. O sea, tú me puse aquí una tumba y yo bailo, pero los europeos no necesariamente escuchan ese ritmo, ¿no? Entonces nos encontramos en el camino, ¿no? Y creo que este tipo de diálogos, si me quiero quedar con la parte optimista o romántica, es vamos a encontrarnos en el camino, porque vivir mejor nos sirve a todos, ¿no? Filipo, vamos a dejar la romántica para el final. ¿Con qué te quedas de todas las ideas que estamos intentando exponer, o qué otro planteamiento haces para que de verdad esto se traslade? Porque es la realidad, esta es la realidad, no la de los bulos y las mentiras. Me quedo un par de palabras. Una es la mezcla, que es fundamental. Antes viajar era complicado, era más aventuroso. Ahora que lo han puesto tan sencillo, y nosotros queremos que se complique de nuevo, ¿no? Quédate en tu país y tal. Así que la mezcla es fundamental. A mí, llevo 25 años fuera de Italia, pero tengo mi acento leve, ¿no? Poco, porque me siento cómodo en cualquier lado. Y la segunda es, en este sentido, en plan positivo, el deporte es fundamental. Si miramos a los equipos nacionales, ahora es el mejor ejemplo de lo que debería ser la sociedad, que puede ser un tema muy básico, si quieres, muy simplón, pero es así, porque ahí ves todos los colores, todos los idiomas reunidos en el que es tu país. Y esto, para mí, estas son las dos cosas. Y ahí tenemos futuro, seguramente. Ivonne, ¿qué futuro romántico nos presenta? Bueno, ¿Cómo ves, de verdad, todo lo que hemos reflexionado en tu ejercicio diario, tu convivencia? ¿Hacia dónde vamos? Yo diría que la inmigración es movimiento, que la inmigración es como el agua, siempre cambiante. Que no se sienta como un duelo, sino como la posibilidad de replantearse la vida y decir, llegué a un lugar nuevo, ¿y qué tal si me reinvento la vida y me descubro de lo que soy capaz? Como una posibilidad de crecer y de cambiar. ¿Qué tal si me lo propongo? Eso del duelo migratorio yo lo llevo muy mal. Para mí no existe duelo migratorio. La vida en sí es una negociación. Yo cambio una cosa por la otra. No lo puedo tener todo, como dice la canción. Entonces,
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo puse. Decía Jorge Drexler en su canción también que estamos vivos porque estamos en movimiento. Me parece una de las, Claro, de eso las sí. grandes canciones que se han hecho sobre esta realidad. Pues yo quería agradecerles a todas y a todo el señor Blanco, representante de la Europa Blanca, la generosidad por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, de compartir con nosotros sus ideas y de aportar conocimiento y realidad frente a, en esta época donde está de moda la mentira, el bulo, la falsificación. Y agradecer de nuevo a Caja Canarias su compromiso con una sociedad real, diversa, y citarles a que consulten el programa el viernes. Habrá otros ponentes con otros perfiles en esta visibilización que hacemos de la diversidad y de la realidad de nuestra sociedad, y tendremos la ocasión, por ejemplo, de tener a Maru Ban y a Lucía Mbomío, María Martín del País, que va a moderar la mesa, y se van a tocar otros temas que hemos decidido dejar para ese perfil de invitados. Así que les pido un aplauso y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.